Siguiendo el tema de la toxicidad de oxígeno por oxígeno en los prematuros, vamos a abordar ahora la displasia broncopulmonar. Ya hemos tenido una presentación anterior sobre la otra toxicidad importante, que es la retinopatía del prematuro. En la presentación vamos a abordar diferentes aspectos. En primer lugar, vamos a ponernos de acuerdo sobre la definición e incidencia de la displasia broncopulmonar, así como los mecanismos fisiopatológicos, cómo se clasifica la displasia broncopulmonar, cómo se hace el diagnóstico y finalmente el manejo. En cuanto a la definición, la displasia broncopulmonar es una enfermedad que tiene múltiples factores. Se produce como consecuencia de la exposición del pulmón del bebé prematuro a noxas ambientales, por ejemplo, oxígeno, infecciones, volutrauma, barotrauma, que son por la ventilación mecánica a la que es sometido, y se caracteriza por una dependencia prolongada de oxígeno, junto con cambios clínicos, gasométricos, radiológicos, que van a reflejar una afección pulmonar crónica. En cuanto a incidencia, es inversamente proporcional a la edad y peso al nacer. Es decir, que a menor edad y peso al nacimiento hay mayor porcentaje de displasia broncopulmonar. Es variable entre países, depende de la definición que empleemos, el tipo de población, qué tipo de manejo se le da al recién nacido y el grado de supervivencia de los prematuros. Esa es una enfermedad que ha ido presentándose con mayor porcentaje, dado que ahora los prematuros tienen una mejor sobrevida, y sobreviven también los más pequeñitos, ¿no? Tenemos casos de pacientes que son muy pequeños y que antes no hubieran podido sobrevivir, pero sin embargo actualmente ya tienen una sobrevida. Pero tenemos que ver en qué condiciones quedan, ¿no? Entonces, el reporte de incidencia global en el 2021 es bien variable. Entonces, los datos que revelan son menos de 28 semanas, es entre 10 a 89% en Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. Se dan cuenta de la magnitud, ¿no? Y en Sudamérica entre el 8.6 y 44%, ya aquí referido el dato para los niños que tienen 500 y 1500 gramos. En Perú, la incidencia de displasia broncopulmonar es de 21.1%. En este esquema nos damos cuenta de las cosas que van a ser posibles, los factores que van a intervenir en la presentación de la displasia broncopulmonar. En el centro del cuadro tenemos al prematuro con su pulmón inmaduro y tenemos una serie de noxas, ¿no? Tenemos deficiencias nutricionales, distrés respiratorio, es sometido a ventilación mecánica que le ocasiona un volutrauma, es más susceptible a tener infecciones tanto pre y postnatales, también puede tener un ductus persistente, se le pueden administrar un exceso de líquidos, hay una toxicidad por el oxígeno y tiene una deficiencia de todo su sistema antioxidante. Se habla también de que existe una susceptibilidad genética para esta patología. Entonces, ese pulmón inmaduro sometido a tantas variables, a tantas noxas, va a tener una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria va a dar lugar a un daño pulmonar agudo. Ese pulmón tiene dos alternativas. Se puede resolver el daño agudo o se puede reparar. Cuando se resuelve, hay una curación con normal desarrollo alveolar, vascular y de vías aéreas. Nos quedamos con un pulmón normal. Pero ¿qué ocurre cuando hay una reparación? ¿No? O sea que es la respuesta inflamatoria ocasiona una serie de daños que pueden ser en las vías aéreas o puede ser en los alvéolos y vasos. Si en las vías aéreas podemos ver una metaplasia, es decir,
hay una hipertrofia del músculo liso, hay una obstrucción de vías aéreas, pudiera haber atelectasia y enfisema. Por el otro lado, cuando vemos que el daño está más hacia los alveolos, hay una alteración del desarrollo pulmonar, hay una detención y disminución del número de alveolos y capilares. Entonces tenemos por un lado que nos puede ocasionar un daño en las vías aéreas con la obstrucción de las vías aéreas por una hipertrofia del músculo liso, o podemos tener una injuria alveolar y vascular que se va a traducir en un número de alveolos y capilares en menor número y menos desarrollados. Todo este conjunto de daños va a llevar a la displasia broncopulmonar. Es importante también saber cómo vamos a clasificar al bebé con displasia broncopulmonar. Existen muchas clasificaciones. Vamos a revisar una de las que me parece, considero más sencillas, ¿no? Entonces, en primer lugar, se trataría de un bebé que ha estado en tratamiento con oxígeno por lo menos 28 días. Puede tener menos de 32 semanas, puede tener más de 32 semanas, mayor o igual. Y lo vamos a ver al momento del alta. Si encontramos que ese bebé requiere un FiO2 menor de 21%, estamos ante una displasia broncopulmonar leve. 21% es el oxígeno ambiental. Si tenemos un FiO2 entre 21 y 30%, estamos frente a una displasia broncopulmonar moderada. Y si tenemos un FiO mayor de 30 o estamos con asistencia ventilatoria, ya sea ventilación mecánica o CPAP, estamos frente a un bebé con displasia broncopulmonar severa. Con el correr de los años tenemos dos cuadros clínicos, se describen dos cuadros clínicos de displasia broncopulmonar. Uno es el cuadro clásico y el otro es el de la nueva displasia broncopulmonar. Esto se debe a que ha habido diferente manejo de los recién nacidos con los problemas respiratorios a lo largo de los años. Ha habido también un diferente tipo de pacientes, hay más prematuros, más pequeños, hay mayor porcentaje de supervivencia. Entonces se llegan a encontrar dos cuadros clínicos. El cuadro clínico clásico es el prematuro que sobrevive a una enfermedad de membrana hialina, que se le manejaba con ventilación mecánica, con parámetros altos, con FiO2 elevadas. Entonces, en estos niños se encuentra que hay una persistencia de signos y síntomas, dependen del oxígeno, retienen el CO2 y hay unas alteraciones radiológicas en las que se ve cronicidad. ¿Cuál es el cuadro clínico de una nueva displasia broncopulmonar? Esta la estamos observando en los prematuros de menos de 1 kilo, mejoran inicialmente luego del surfactante o tienen pocos requerimientos de oxígeno, pero nuevamente en el curso de la evolución del paciente hay nuevamente dificultad respiratoria y aumentan los requerimientos de oxígeno. En la radiografía de tórax vemos cambios sutiles, hay un infiltrado intersticial bilateral y esta nueva displasia broncopulmonar tiene un curso más benigno. En esta tabla vamos a hacer una caracterización de la displasia broncopulmonar clásica en relación a la nueva displasia broncopulmonar. La displasia clásica fue descrita en 1967, la nueva fue descrita en 1999. El tipo de pacientes es diferente. En la clásica los bebés son de 500 a 1800 gramos, en la nueva son menores de 1250. El síndrome de distrés respiratorio inicial en la displasia clásica es severo. En cambio, la nueva displasia puede ser leve o moderado. Entonces, estos niños con displasia clásica tienen un oxígeno, están utilizando un oxígeno suplementario elevado, mientras que los de la nueva displasia utilizan menor cantidad de oxígeno suplementario. En cuanto a requerimiento de ventilación mecánica,
en los clásicos habitualmente se utiliza la ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria severa. Y en la nueva displasia habitualmente es por apnea o falta de esfuerzo respiratorio, que más corresponden con una inmadurez pulmonar. El tipo de ventilación mecánica también es diferente. A los clásicos son ventilaciones agresivas, con aumento de volúmenes corrientes elevados. Entonces estos pacientes hacen un volutrauma. En cambio, en los de la nueva displasia tienen menor dificultad respiratoria, tienen menor utilización de oxígeno. Entonces se utiliza una ventilación mecánica más conservadora, pero prolongada. Tiene volúmenes corrientes pequeños. Si nosotros vemos la histología, en la clásica hay lesiones severas de vías aéreas, hiperplasia, metaplasia y fibrosis pulmonar, que es lo que nosotros describimos en las láminas anteriores. En cambio, en la nueva displasia hay menos hiperplasia en vías aéreas y nula o leve fibrosis pulmonar. Los alvéolos en la displasia clásica están en cantidad y tamaño relativamente normal, pero en la nueva displasia se observan alvéolos en de mayor tamaño y en cantidad disminuida. Hay una detención del desarrollo pulmonar. Asimismo, los capilares pulmonares en la clásica están en número normal pero con lesiones vasculares, y en la nueva displasia están disminuidos y hay dismorfia. O sea, como que en la nueva displasia más va a la inmadurez pulmonar, ¿no?, que a la fibrosis. Entonces, en la clásica hay más fibrosis que en la nueva displasia. La displasia clásica también es más frecuente la hipertensión pulmonar, lo cual hace que su manejo sea más difícil, más engorroso. La nueva displasia broncopulmonar no tiene hipertensión pulmonar, por lo menos no está descrita. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle la displasia broncopulmonar clásica? Principalmente es el síndrome de distrés respiratorio severo, el volutrauma y las elevadas concentraciones de oxígeno a las que se somete al paciente. En cambio, en la nueva displasia broncopulmonar se ha visto mayor asociación con infección, con ductus persistente, con déficits nutricionales. La mortalidad en la clásica es incierta, pero en la nueva displasia es baja. El pronóstico en la clásica es regular y el pronóstico en la nueva displasia en general es bueno. Veamos ahora los cambios radiológicos, ¿no? Entonces, tenemos cómo es la evolución de una radiografía en un niño que está sometido a tantos noxas como es el prematuro, ¿no? Inicialmente, bueno, hay un velamiento de los pulmones, pero poco a poco hay un compromiso parenquimal, y si vemos finalmente hay la imagen de panal de abeja, que es el clásico de la displasia broncopulmonar. Aquí podemos comparar cuáles son los cambios radiológicos entre la vieja y la nueva displasia broncopulmonar. Estamos viendo que la vieja o clásica displasia broncopulmonar tiene un compromiso parenquimal, básicamente, ¿no? Y la nueva displasia tiene un infiltrado intersticial bilateral. Aquí podemos comparar cuáles son los cambios radiológicos entre la vieja y la nueva displasia broncopulmonar. Estamos viendo que la vieja o clásica displasia broncopulmonar tiene un compromiso parenquimal, básicamente, ¿no? Y la nueva displasia tiene un infiltrado intersticial bilateral. En este esquema vamos a tratar de entender qué cosa es lo que está pasando en el pulmón del recién nacido prematuro. Sabemos que los estadios del desarrollo pulmonar del bebé tienen una fase canalicular, que es entre las 16 y las 23 semanas, una fase sacular hasta las 32 semanas y una fase alveolar que se produce al final del periodo entre 36 y 38 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
estos bebés están expuestos tanto prenatal y postnatalmente a diferentes noxas. Por ejemplo, tenemos los corticoides para la maduración pulmonar, tenemos la coriomionitis, tenemos que este niño de repente es un retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Tenemos una exposición postnatal que va de acuerdo a la patología y al tipo de manejo que se le dé al paciente. La ventilación mecánica que puede ocasionar una injuria pulmonar, hay un estrés oxidativo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria también del bebé, infecciones, sobrecarga de líquidos y un bebé prematuro generalmente depende de la unidad de cuidados intensivos, puede tener un déficit nutricional porque la mayor parte de prematuros deben comenzar una nutrición parenteral total desde el nacimiento, ¿no? Desde casi el nacimiento, desde muy temprano, ¿no? Entonces hay unidades que no cuentan con eso y podemos tener al bebé con déficit nutricional. Entonces ocurre que pudiera haber las noxas, perdón, también, el parto prematuro también puede estar condicionado por una predisposición genética. Entonces podemos ver que depende del tiempo en el cual se produzca el parto prematuro, ¿no? Y en el tiempo en el cual ocurran las noxas. Si estamos entre las 23 semanas y antes de las 32 semanas, va a haber una detención o retraso del desarrollo que estaría correspondiendo a una nueva forma de displasia broncopulmonar. Si el parto prematuro se produce posteriormente, entre las 32, 34 semanas, ¿no? Está en plena entre fase sacular y fase alveolar. Entonces, este niño va a tener una alteración estructural, ¿no? Ya aquí los tejidos, los órganos están formados, ¿no? Entonces, lo que pasa es una alteración en su estructura. Por eso corresponde a la forma clásica de displasia broncopulmonar. Si vemos esquemáticamente lo que les menciono, entonces en esta gráfica vemos que hay una interrupción del desarrollo alveolar, un déficit de surfactante, que es lo primario como llega el recién nacido, y está sometido a noxas tales como oxígeno, ventilación mecánica, se produce un fenómeno inflamatorio, muchas veces estos niños ya vienen infectados, pueden tener una persistencia de ductus, están sometidos a una deficiencia nutricional, todo ello conlleva al desarrollo de la displasia. Con respecto al enfoque terapéutico, es de suma importancia que tengamos un objetivo claro en la saturación de oxígeno. La saturación debe estar entre 90 a 92%, máximo 95%. Con respecto al aporte hídrico, debemos tener un balance hídrico negativo. Ya sabemos que si hay una sobrecarga de líquidos pudiera haber un edema pulmonar, complicaciones en el manejo del paciente. Asimismo, un buen soporte nutricional para que el bebé tenga las proteínas, los requerimientos suficientes como para seguir con la maduración pulmonar y reparar los tejidos que estuvieran afectados. En cuanto a la ventilación mecánica, es importante. Indudablemente los prematuros en algún momento, casi todos o todos, van a llegar a la ventilación mecánica, pero hay que tener en cuenta qué parámetros utilizamos para evitar el volutrauma y el barotrauma. Con respecto a los fármacos, drogas y medicamentos, mucho se ha hablado de los corticoides, ya sean sistémicos o inhalatorios. La hidrocortisona, por ejemplo, está contraindicada porque pudiera ocasionar una enterocolitis necrotizante. La dexametasona pudiera utilizarse en los pacientes en los que es difícil el destete de la máquina en dosis muy bajas y en un tiempo corto. Los corticoides inhalatorios se ha demostrado que son buenos, pero son costosos. Con respecto a los diuréticos, no está indicado el uso de furosemida porque aumenta la producción de prostaglandinas y se asocia a la persistencia del ductus arterioso. Los diuréticos que podemos utilizar son los de túbulo distal, que son las tiazidas y la espironolactona, pero en todo caso, si usamos diuréticos no debe ser por un tiempo prolongado.
Con respecto a la cafeína es nuestro caballito de batalla para el manejo de prematura en muchos sentidos. Y en el caso de la displasia broncopulmonar, está demostrado que puede disminuirla hasta en un 40%, de acuerdo a las últimas evidencias. En un recién nacido, en el manejo general de un paciente, no todo es drogas y oxígeno, ¿no? Tenemos que tener importante que la kinesiología respiratoria y la estimulación del tono muscular y del neurodesarrollo son sumamente importantes, pero esto hacerlo en forma muy gentil, ¿no? Porque son niños que son muy delicados. Eh, Se pueden descompensar fácilmente, ¿no? Entonces no hacerlo en horarios pues cada 6, cada 8 horas, pudiera ser cada 24 horas, cada 48 horas las terapias, ¿no? También está indicado en algunos estudios el uso del palivizumab, que ayudaría a prevención del síndrome, del virus sincicial respiratorio, a los cuales estos niños están expuestos posteriormente y pueden hacer cuadros respiratorios a repetición. Es importante conocer cuáles van a ser las complicaciones en el curso de la enfermedad. Esos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar, pueden tener un cuadro de estridor, de obstrucción de las vías aéreas superiores, pudieran tener un síndrome de muerte súbita del lactante, podría ir también con hipertensión arterial, reflujo gastroesofágico, eh, pueden tener un crecimiento y desarrollo alterado, estado nutricional alterado, podrían tener problemas en la audición, esto más en relación con el tipo de medicamentos que nosotros podemos usar que pudieran llevarlos a la pérdida de la audición y finalmente un bajo coeficiente intelectual. En cuanto a estrategias para prevenir la displasia broncopulmonar, se ha trabajado mucho en el tema y hay estrategias que están probadas y otras que no lo están. Entre las estrategias probadas tenemos el soporte nutricional adecuado desde el nacimiento y hemos visto lo importante que es, lo hemos desarrollado a lo largo de las exposiciones, la cafeína, ¿no? Que sería un factor protector para la disminución de la displasia broncopulmonar. Los corticoides también lo hemos mencionado a bajas dosis en niños que no pueden ser extubados. Esas son las estrategias probadas. ¿Cuáles son las no probadas? El manejo conservador en maniobras de reanimación. Cuando un niño necesita reanimarse, tiene que reanimarse con todo lo que sea necesario porque es importantísimo el primer minuto, el minuto de oro, porque de eso va a depender su calidad de vida y su supervivencia, ¿no? Tampoco está probado que usemos parámetros mínimos en ventilación mecánica, ¿no? Entonces hay que darle efectivamente lo que le corresponde. La administración de antioxidantes exógenos tampoco está probado, el óxido nítrico inhalado tampoco, y la administración de eritromicina. ¿Qué cosas se han demostrado en el seguimiento a largo plazo? Estos pacientes tienen un desarrollo neurológico alterado de 5 a 16 veces en relación con la población normal, tienen bajos coeficientes intelectuales, tienen mayor mortalidad, mayor frecuencia de hospitalizaciones porque tienen un problema estructural en los pulmones y tienen una pobre función pulmonar.